Hola Santiago, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, doctora. Sí, la escucho. Hola, ¿cómo te va? Mira, me acabo de quedar sin batería. Necesito si alguno de ustedes se puede conectar con Bedelía o con alguno de los chicos del centro de estudiantes para que le digan por favor que me den permiso para compartir pantalla, porque tengo miedo que no me den permiso y que me dejen colgado otra vez. Escribo en el grupo si quiere. Escribo en el grupo que tenemos con los chicos y les Ah, aviso bueno, ahí. bueno. Bueno, cómo no, gracias, gracias. Ah, no, parece que me dieron hoy, me parece que sí, a ver. Acá está. ¿Pueden ustedes verlo? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Entonces sí, estoy autorizada, no llamen a ningún lado, ya estamos. Esperamos los 2 minutos y arrancamos con la clase. ¿Pudieron bajar el otro Power que les mandé hace unos días? Bueno, Sí, yo en realidad lo vi de una clase grabada en YouTube, pero sí estaba. ajá, bueno. Lo importante es que ustedes, miren, ¿se acuerdan que hablaba? Yo les decía, les voy a escribir esto, lo otro, se lo voy a agregar para que puedan tener después una clase sin problemas y puedan entender. Bueno, en realidad no era la clase que seguía, sino esta clase, porque hoy vamos a hablar de la sucesión testamentaria también y vamos a hablar del tema de la revocación, de la caducidad. Y la verdad es que nosotros vamos a utilizar todos esos elementos que vimos en ese Power, algunos de los cuales repliqué en este, le agregué otros, por supuesto. Así que esta clase va a ser no solamente más breve, sino que va a ser mucho más comprensible para ustedes, porque los temas son muy comunes a los que vimos la vez pasada. Vamos a hablar de la ineficacia, del testamento y de las disposiciones testamentarias, de las disposiciones testamentarias en realidad, y vamos a hablar de la nulidad, de las causas de nulidad, de las que ya hablamos porque se los había anticipado. Así que bueno, tienen ustedes la posibilidad de que arranquemos con esto. Bueno, empezamos tempranito, 18:30, con los que estén, así terminamos temprano también, y van a ver ustedes que esta es, es bastante, es como si fuera un repaso de lo anterior, pero con algunos temas nuevos. Hablamos acá de la ineficacia. Estamos dentro de la sucesión testamentaria, pero le vamos a poner otro título. A mí me gusta a todo ponerle sucesión testamentaria, pero realmente el tema de la unidad, para que no les confunda, se lo acabo de cambiar, para que ustedes lo tengan. Es la ineficacia de las disposiciones testamentarias. Bueno, volvemos de nuevo a revitalizar nuestro concepto de testamento. Esto que ustedes vienen viendo una y otra clase, pero ahora lo vamos a globalizar. La idea es que ustedes puedan hacer su propio concepto de testamento escribiéndolo como un resumen después de haber estudiado. Esta es la idea, para que ustedes puedan vincular todo con todo. Miren, cuando ustedes empiezan a relacionar todos los temas, se dan cuenta que ahí manejan bien la materia y la tienen realmente bien estudiada. Esta es la forma de chequear cuando uno está bien preparado con un tema. El testamento, ya dijimos en la clase pasada, y ustedes ya lo vienen viendo, es un acto jurídico con una serie de características propias de los actos jurídicos, que tiene por fin inmediato hacer posible que una persona pueda disponer de sus bienes después de su muerte. Entonces, el testamento es un acto jurídico en virtud del cual una persona humana puede disponer de bienes para después de su muerte. También puede incluir, dijimos, disposiciones extrapatrimoniales. Ustedes dijeron, podría, por ejemplo, reconocer un hijo, ¿sí? Entre otras cosas.
Este testamento tiene que respetar, en principio, la legítima, es decir, esa porción de la herencia que la ley reserva a los herederos legítimos, cónyuge supérstite, descendientes y ascendientes. Y también tiene como condición que debe respetar las solemnidades que la ley establece para los testamentos, porque el testamento es un acto jurídico solemne. Formal, por supuesto, y solemne. Normas aplicables. Por supuesto, si el testamento es un acto jurídico, se le van a aplicar las reglas de los actos jurídicos, siempre que no estén alteradas o modificadas por estas normas que tienen que ver con la sucesión testamentaria del título 11, que es el que estamos estudiando. Y hay una ley que rige el contenido del testamento, pero también la validez o la nulidad del testamento. Y es la ley vigente al momento de la muerte del testador. Recuerden ustedes que cuando se produce la muerte de una persona, se produce en ese mismo momento la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a favor de aquellos que son llamados a recibir por transmisión mortis causa. ¿Quién los llama? Estas personas que son llamadas tienen justamente vocación sucesoria o vocación hereditaria. De eso se trata la vocación hereditaria, de un llamamiento a recibir la herencia y en este caso a recibir por transmisión mortis causa, que sería lo mismo. Vamos a ver entonces, entrando en el tema de hoy, cuáles son estas categorías de ineficacia de las disposiciones testamentarias. Y vamos a hablar un poquito de revocación, vamos a hablar un poco de caducidad y vamos a hablar también de nulidad y vamos a desarrollar bastante el tema de nulidad, que es el tema predominante de esta unidad. Quiero decirles que ustedes tienen otra unidad más, que me parece que es la del día de mañana, donde van a hablar de las clases de revocación de testamento, de los tipos, también de la caducidad de los legados. Van a volver a hablar de caducidad de los legados cuando estudien legados. O sea que de estos temas van a volver a ver en algunas otras oportunidades. ¿El testamento es un acto jurídico revocable? Sí. Nosotros dijimos la semana pasada, cuando estudiamos las características del testamento, que es un acto jurídico de carácter personalísimo. Y dijimos que las disposiciones testamentarias deben reflejar exactamente la voluntad del testador. Por esa razón, el testamento permite al testador revocarlo hasta el día de su fallecimiento, si pudiera hacerlo, modificar las disposiciones testamentarias hasta ese momento también, si pudiera hacerlo. La ley dice que tiene facultad irrestringible, o sea que no se le pueden poner obstáculos, e irrenunciable de testar, de revocar también, de modificar las disposiciones de su testamento, justamente con la idea de transparentar su última voluntad. Y también sabemos que hasta el momento en el que se produce la apertura de la sucesión, es decir, hasta el momento de la muerte del causante, en este caso el testador, aquellos que están instituidos como herederos no tienen ningún derecho derivado del testamento, derecho que sí van a tener a partir del momento de apertura de la sucesión. Es decir, en el momento en el que, como decían los romanos, se produce la delación, es decir, el ofrecimiento de la herencia al heredero. Cuando se defiere la herencia. ¿Qué pasa entonces con el tema de la revocación del testamento? La revocación del testamento entonces es una facultad propia del testador. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí.
¿Se le puede poner alguna restricción a ese derecho? No. Esta facultad de revocar su testamento, ¿puede renunciarse? Sí, si quiere él la puede renunciar, pero nadie puede obligarlo a renunciar. Podemos hablar de dos clases de revocación de testamento. Una es expresa y la otra tácita. ¿Cuándo se expresa? Bueno, la forma expresa se debe ajustar a cada una de las formalidades típicas o propias de los testamentos. Pero en la forma tácita, la cosa es diferente. Si tenemos un testamento y el testador otorga otro testamento nuevo, posterior, ese posterior revoca el anterior, dice la ley, si no lo confirma en forma expresa. Salvo que de las disposiciones testamentarias de este segundo surja que lo que el causante realmente quiere es mantener vigente el primero, sea en todo o en parte. Lo voy a repetir para que ustedes no se confundan. Quien tiene facultad de revocar el testamento es el testador. ¿Puede hacerlo de manera expresa? Sí. Y en ese caso se tiene que ajustar a las formalidades que son propias de los testamentos. Pero cuando haya otorgado su testamento, si con posterioridad otorga un segundo testamento, ese segundo, por regla, revoca el primero, si no lo confirma expresamente. Ahora bien, salvo, dice la ley, que de este segundo testamento surja bien claro que el causante lo que quiere es mantener vigente el primero, sea en todo o en parte. Así que tenemos dos formas de revocación. ¿Cómo se revoca un testamento hológrafo? Bueno, van a ver ustedes en el artículo 2515 una norma muy extensa, no la transcribí totalmente, solamente puse el supuesto de hecho. El testamento hológrafo, porque lo van a ver ustedes el día de mañana, el testamento hológrafo se revoca por su cancelación o se revoca por su destrucción. ¿Quién puede hacerlo? El testador, o bien una persona a la que él designe y a la que él ordene hacerlo. Vamos a mirar un poco entonces qué dice la ley en el artículo 2515. Si ustedes lo tienen y lo quieren leer, vamos a leerlo juntos. Búsquenlo, por favor. 2515, ¿cómo se revoca el testamento hológrafo? Léanlo despacito, así lo vamos analizando párrafo por párrafo. Es muy sencillo igualmente. ¿Quiere leerlo, Iván? Que lo estoy viendo por acá. Bueno, si está preparado y tiene el código, si no lo tiene no importa, lo lee otro compañero, como ustedes quieran. Yo porque no los veo con código, por eso no alcanzo a verlos a todos. ¿Qué les parece? ¿Quiere leer alguno? ¿Leo yo? A ver, bueno. 2515, cancelación o destrucción del testamento hológrafo. El Sí. testamento hológrafo es revocado por su cancelación o destrucción hecha por el testador o por orden suya. Bien, Cuando eso es lo que existen- vimos recién. Este es el supuesto del artículo 2515 en principio. Seguimos. Cuando existen varios ejemplares del testamento, este queda revocado por la cancelación o destrucción de todos los originales, y también Bien, cuando ha quedado algún ejemplar sin ser cancelado o destruido por error, dolo o violencia sufridos por el testador. bien. Acá tenemos el supuesto de que hay varios ejemplares del testamento. Si se cancelan o se destruyen todos los originales, entonces no tenemos ningún problema, este queda revocado. Pero también, cuando quedó algún ejemplar que no fue cancelado o destruido por error, dolo o violencia sobre el testador. Fíjense ustedes que veíamos la clase anterior, que a veces es bastante común que haya violencia sobre el testador, para obligarlo a revocar el testamento, para obligarlo a testar. Bien, seguimos.
Si el testamento se encuentra total o parcialmente destruido o cancelado en casa del testador, se presume que la destrucción o cancelación es obra suya mientras no se pruebe lo contrario. Bien. Las alteraciones causales o provenientes de un extraño no afectan la eficacia del testamento con tal de que pueda identificarse la voluntad del testador por el testamento mismo. No se Bien. admite prueba alguna tendiente a demostrar las disposiciones de un testamento destruido antes de la muerte del testador, aunque la destrucción se haya debido a casos fortuitos. Bien. Entonces, un testamento que fue destruido antes de la muerte del testador. Fíjense, ¿se admite alguna prueba para acreditar las disposiciones del testamento destruido antes de la muerte? No. ¿Por qué? ¿Qué les parece por qué? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es la naturaleza del testamento? ¿Por qué no se puede antes de la muerte? Porque el testamento solamente tendrá efectos cuando. A partir de la muerte, Claro, a partir del fallecimiento, por por el supuesto. fallecimiento del causante. Claro, exactamente. Bueno, vamos a otro artículo, vamos a otro caso de revocación también. Son ejemplos que estamos dando, aunque nuestro tema no es este hoy, pero estamos viendo las categorías de la ineficacia y una de ellas es la revocación, otra es la caducidad y otra es la nulidad. Así que vamos viendo ejemplos que ustedes después mañana van a ver en el tema de su unidad con la profesora el día de mañana. Bueno, revocación por matrimonio. Una persona otorga su testamento hoy, siendo soltero, pero mañana, dentro de una semana, contrae matrimonio. La ley dice en el artículo 2514 que este matrimonio contraído por el testador revoca el testamento que otorgó anteriormente. Con una excepción, que en el Nuevo Testamento se instituya al cónyuge como heredero. O bien que de las disposiciones de este último testamento resulte la voluntad del causante de mantenerlo después del matrimonio. ¿Bien? Entonces, esta es una causa de revocación por matrimonio, pero tiene una salvedad. Se puede mantener, sí, cuando se instituyó heredero al cónyuge, con el que contrajo matrimonio posteriormente al otorgamiento del primer testamento, o bien que de las disposiciones de este segundo resulte que su deseo es mantenerlo después del matrimonio. Vamos a hablar ahora de la caducidad. Acá de lo que hablamos es de la caducidad de la institución de heredero o del legatario. Por ejemplo, un supuesto es el caso de premoriencia del beneficiario. Miren, una persona hace testamento e instituye heredero a Juan. Instituye legatario a Mario. Mas resulta que los dos, o uno de los dos, se muere antes que el causante. Este es un supuesto de premoriencia del beneficiario. Entonces, ¿qué es lo que caduca? La institución de heredero o de legatario en su caso, en caso que hubiera fallecido antes que el testador. O bien, dice la ley, en caso que muriera antes de esta condición de la que dependía que pudiera adquirir la herencia o el legado. Vamos a otro supuesto. Aquí tenemos un supuesto de caducidad del legado, pero es un legado de cosa cierta y determinada, por perecimiento de la cosa. Hay un legado de cosa cierta y determinada. Lego a Pedro mi automóvil, modelo tal, 2018, y todas las características. Mas resulta que antes de la muerte del causante, el auto
lo deja en la puerta y resulta que llegan los incendiarios, quemacoches, y se lo queman. Bueno, la cosa perece totalmente. La ley dice por cualquier causa. Acá le vamos a poner esta causa. Antes de la apertura de la sucesión, que se produce con el fallecimiento del testador. O bien, como dijimos hoy, antes que se cumpla la condición suspensiva a la que estaba sometido el legado. En ese caso, caduca, por supuesto, el legado de cosa cierta y determinada por perecimiento de la cosa, totalmente, por cualquier cosa, cualquier causa, perdón, antes de la apertura de la sucesión o de cumplimiento de la condición suspensiva. Otro supuesto de caducidad es cuando la cosa perece, pero por caso fortuito. ¿Cuándo? Después de la muerte del causante, o sea, después de la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición. Ahora bien, vamos a imaginar que la cosa legada perece, o sea, se destruye solo parcialmente. ¿El legado caduca o subsiste? Bueno, si el perecimiento de la cosa o la destrucción de la cosa es solo parcial, el legado subsiste por aquella parte que se conserva. Así que lo vamos a repetir. ¿Cuándo caduca un legado de cosa cierta y determinada? Cuando la cosa perece totalmente por cualquier causa antes de la muerte del causante o antes que se cumpla la condición suspensiva a la que el legado estaba sometido. Pero cuando la cosa perece por caso fortuito, luego de la muerte del testador, o sea, después de la apertura de la sucesión, o después que se cumpla la condición, entonces hay caducidad. Y si pereciera parcialmente, bueno, en ese caso, el legado subsiste, no caduca, pero subsiste solamente por la parte que se conserva. Y vamos a ver un supuesto más de caducidad. Vamos a ver un supuesto más de caducidad. El legado también puede caducar cuando se produce la transformación de la cosa. Se transformó la cosa, pero por una causa ajena a la voluntad del testador, antes de su fallecimiento o bien del cumplimiento de la condición suspensiva. Y vamos a entrar en un tema que ustedes ya conocen bastante, que es el tema de la nulidad del testamento o de las disposiciones testamentarias. Recuerden ustedes que el título de esta unidad que estamos estudiando es Ineficacia de las disposiciones testamentarias. Y vimos que hay tres categorías de ineficacia. Una es la revocación, otra es la caducidad y otra es la nulidad. Ahora vamos a entrar en esta, que es la nulidad de testamento o la nulidad de las disposiciones testamentarias. ¿Qué es la nulidad? Bueno, la nulidad es una sanción que trae la ley, es una sanción legal que podríamos decir que priva al acto jurídico de sus efectos propios cuando en alguno de los elementos constitutivos del acto jurídico, sujeto, objeto, causa, hay un vicio. Y ese vicio es de entidad tal que tiene capacidad para ser invalidante, es decir, provocar la nulidad del acto y privarlo de sus efectos propios. Cuando hablamos de nulidad, estamos hablando de una sanción. ¿Cuáles son las normas que se aplican en caso de nulidades testamentarias? El testamento es un acto jurídico, por lo tanto, se aplican aquí las normas genéricas del Código Civil y Comercial sobre nulidad de los actos jurídicos. Para resolver las nulidades de testamento, vamos a aplicar las normas genéricas del Código Civil sobre nulidad de los actos jurídicos. Hay diversos supuestos.
Tenemos una nulidad total cuando afecta a todo el testamento. Hay un supuesto de nulidad parcial cuando la nulidad solo afecta algunas disposiciones testamentarias. Pensemos que puede ser que tengamos un testamento válido en sí mismo, o sea, un testamento que ha respetado las formas, las solemnidades, pero sus disposiciones son totalmente nulas. Podría ser. Tenemos un supuesto de nulidad absoluta cuando la causa de invalidez compromete el orden público, contraría la moral, las buenas costumbres. Y tenemos una nulidad relativa que responde a un interés meramente personal. Miren, se lo voy a leer, es el artículo 386. Es importante que ustedes lo tengan claro, les puse acá las normas para que vayan al código. Usen el código porque sin código no existen los abogados. Dice el Código Civil y Comercial. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Y son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. Bueno, acá tenemos en el capítulo 9 del Código Civil y Comercial, a partir del artículo 382, los supuestos de ineficacia de los actos jurídicos. Las categorías de ineficacia. Y van a encontrar ahí ustedes estas normas que son aplicables para resolver las nulidades testamentarias. Vamos a ver entonces cuáles son las causas de nulidad de testamento. Dijimos que el testamento es nulo, o una disposición testamentaria es nula, cuando viola una prohibición legal. ¿Cuál podría ser una prohibición legal que viola el testamento? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Dejarle herencia a quienes no tienen derecho para recibirla. Mire, por ejemplo, un caso sería, lo ponemos acá si quieren, como ejemplo. Lo podemos acá para que ustedes no se olviden. Estar en forma conjunta. Podría ser. Usted dice dejar la herencia a quien no le corresponda. A ver cómo sería eso. Claro, o sea, dejarle herencia a un perro, a un gato, o sea, y después sabemos que legalmente, por más que se lo dejen, no le correspondería. Estamos violando una prohibición legal en ese caso. O se refiere a otra cosa. Hay algunas personas que dejan la herencia a Como sus en Estados Unidos, animalitos. supóngase que yo creo que podría hacerlo como en Estados Unidos, dejarle a los animales y lo hago así, y después legalmente está prohibido en la Argentina. O no va por ese lado. Son prohibiciones legales. La ley no dice que no se puede. La ley dice que testar en forma conjunta, por ejemplo, está prohibido. Es una prohibición expresa de la ley, ¿sí? Porque para que haya nulidad tiene que haber una prohibición de la ley. Usted cuando estudie este tema, tome un lapicito rojo y allí donde usted vea la sanción de nulidad, márquela. Y después cuando usted repase, se va a dar cuenta que puede hacer este cuadrito solo sin necesidad de leerlo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir mirando bien. Bueno, segundo, es nulo el testamento por incumplimiento de las formas y solemnidades impuestas para los testamentos. Por ejemplo, dijimos en la clase pasada que la falta de firma en el testamento hológrafo trae aparejada su nulidad. Otra causa de nulidad es el testamento otorgado por una persona privada de razón. ¿Cuándo? Al momento de testar.
¿Se acuerdan? Que hablábamos de lo que significa el discernimiento, de lo que significa los actos voluntarios, que necesitan intención, libertad, voluntad, discernimiento, un acto sin discernimiento, cómo se llama, qué pasa. ¿Se acuerdan de todo eso? Lo tenemos explicado en el PowerPoint anterior. Otro supuesto de nulidad de testamento es el otorgado por persona privada de razón al momento de testar, y también el testamento es nulo cuando lo otorga una persona declarada judicialmente incapaz. Hablamos también la semana pasada, explicamos lo que es el supuesto de restricción de capacidad y lo distinguimos del supuesto de incapacidad, ¿se acuerdan? Hablamos del artículo 32 del Código Civil y Comercial. Vayan leyendo con tiempo, no lean la materia entera en una semana porque no la van a poder comprender. Es una materia que necesita tiempo, no solo para su discernimiento, sino también para grabarla, para elaborar el pensamiento y la memoria también hay que trabajar esto. Necesita disciplina, todo esto, chicos, por favor, porque en los exámenes vemos que ustedes le dan poco tiempo a las materias y nosotros no vamos a poder aprobar sus sesiones si ustedes no saben sus sesiones. O bastante estrictos con los exámenes, ¿sí? Bueno, esta es una materia muy importante. Cuando ustedes se reciban de abogados, uno de los primeros casos que van a tener seguramente es una sucesión. Entonces, esta etapa de formación, aprovechenla. Es nulo el testamento otorgado por una persona que tiene limitaciones. Limitaciones para comunicarse en forma oral. Una persona que no sabe leer. Una persona que no sabe escribir. Pero dijimos que en el testamento, que podía otorgar un testamento por acto público, si había un intérprete que podía interpretar su voluntad en el momento del acto. Pero en principio, si no lo tiene, hay nulidad del testamento. También dijimos que hay nulidad del testamento otorgado con vicios del consentimiento, como error, dolo o violencia. Y acá tenemos también el tema, ustedes lo tienen en el Power, yo se los escribí para que ustedes tuvieran esto de error, dolo o violencia, para que pudieran tener claro de qué se trataba, no confundirse. El error tiene que ser un error grave, un error esencial, un error determinante del acto, no excusable, por supuesto de acuerdo a las circunstancias del caso, ¿no? Acá es aplicable el artículo 276 del Código Civil y Comercial. Estamos hablando de un error sobre la naturaleza del acto. Estamos hablando de un error sobre un bien, de una especie o calidad distinta a la que se quiso disponer. Pero también hay otro vicio del consentimiento. Para viciar el consentimiento, el dolo tiene que ser grave. También tiene que ser determinante del acto, que cause daño. Y tenemos un concepto nosotros muy claro de daño en el código. Cualquier engaño, cualquier astucia, cualquier artificio, cualquier maquinación empleada para la celebración del acto. Y también explicamos lo que significa este supuesto de captación de la voluntad del causante. Se puede captar la voluntad del causante con falsos afectos, con un trato afectuoso solamente dirigido a lograr un fin, con acercamientos a personas vulnerables que pueden inducirla a testar a favor de aquellos que están manipulando la situación. Por supuesto dijimos que aquí hay que evaluar la edad, la salud mental del causante, los beneficiarios de este testamento y toda circunstancia que tenga que ver con el hecho. Y por último, otro
vicio del consentimiento es la violencia. Y acá hablamos de amenazas, de una fuerza que puede ser a veces difícil de resistir para el testador. Un testador con miedo a sufrir un daño grave en caso que no otorgue su testamento o que no revoque su testamento. Ahora bien, ¿cómo se prueba todo esto? El que alega que se ha testado bajo violencia, el que alega que la persona ha sido sometida, tiene que probar que el vicio subsistió mientras podía, estaban condiciones físicas y psíquicas, mientras podía revocarlo, y no lo hizo. Seguimos con las causas de nulidad del testamento. Entonces dijimos que es nulo el testamento otorgado con error, dolo o violencia. Es nulo el testamento que favorece a una persona incierta. ¿Por qué? Porque las personas, para ser beneficiarias, tienen que ser identificadas o identificables. De lo contrario, la disposición testamentaria no se puede cumplir. También dijimos es nulo el testamento otorgado en forma conjunta, porque la ley expresamente prohíbe testar en forma conjunta, es decir, a dos personas en el mismo acto. Dijimos que sí pueden hacerlo, una a continuación de otra, pero no los dos en el mismo acto. Dijimos que es nulo el testamento otorgado por una persona menor de edad, porque para testar se requiere la mayoría de edad. Entonces, es nulo el testamento o una disposición testamentaria por violar una prohibición legal, también podría tener como ejemplo el testamento otorgado por una persona menor de edad. ¿Cuál es el procedimiento para la nulidad? Bueno, primero vamos a ver quién es el juez competente, cuál es el juez que va a entender en el juicio de nulidad. Es el juez que entiende que tiene competencia en el proceso sucesorio, en virtud del fuero de atracción. Ustedes ya han estudiado esto, me imagino. No sé si han visto ya proceso sucesorio o todavía no llegaron ahí. Bueno. En segundo lugar, ¿quiénes están legitimados? ¿De quién es la legitimación activa? O sea, ¿quién puede demandar la nulidad? La ley dice cualquier interesado. También los acreedores de los legitimados activos por vía de acción subrogatoria. Y también el albacea. La legitimación activa. Bien, es importante ver quiénes son estos legitimados activos. A ver, vamos a imaginarnos que el causante ha otorgado testamento, que instituyó testamento a un enfermero que lo ha cuidado durante mucho tiempo, a un vecino, a un amigo, y excluyó a su propio hermano. Podría ser el legitimado activo su hermano. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un llamado supletorio. Si cae el testamento, entonces tendremos una sucesión ab intestato, donde el hermano será llamado, tendrá vocación hereditaria, porque tendrá su llamamiento de la ley, como un pariente colateral, en caso que no tuviera herederos legítimos, ni cónyuge, ni descendientes, ni ascendientes. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Es decir, ¿contra quiénes se va a deducir la acción? Son los beneficiarios del testamento. Si el testamento fuera un testamento por acto público, también habría que citar al escribano. Luego el juez tendrá que evaluar la prueba, meditar la prueba, analizarla, dictar sentencia. Hay posibilidad de dictar, de ordenar medidas precautorias.
Y acá quiero que nos detengamos un segundo, seguimos con el tema del procedimiento, en el tema de la prescripción. Miren, si la causa de nulidad es de nulidad absoluta, como dijimos hoy, cuando se viola el orden público, la moral, las buenas costumbres, la acción de nulidad no prescribe. Aún el juez podría actuar de oficio. Si es una causa de nulidad relativa, por ejemplo, hay vicios del consentimiento, la prescripción es a los 2 años. Y en los otros casos se aplica la normativa genérica y la prescripción sería de 5 años. Vamos a ver entonces otro supuesto que nos pide el programa, que es el caso de cumplimiento de un testamento viciado. Estamos hablando acá, por supuesto, de vicios de forma. No estamos hablando ni de incapacidad y tampoco estamos hablando de vicios que tengan que ver con disposiciones prohibidas por la ley. Después de la muerte del causante, cualquier interesado, de manera voluntaria, puede cumplir con estas disposiciones viciadas del testamento. Y en ese caso, confirma el testamento y el vicio queda saneado. Por supuesto, aclaro, siempre que las disposiciones no sean prohibidas, siempre que no existe incapacidad y refiera, por ejemplo, a vicios de forma. Aquí tenemos otro supuesto de nulidad, que es el supuesto de nulidad de cargos y de condiciones prohibidas. El testador hizo su testamento, pero resulta que impuso alguna condición o algún cargo, y es un hecho imposible, o a lo mejor es un hecho prohibido por la ley, tal vez es un hecho contrario a la moral. Entonces la ley dice, la condición y el cargo que el testador impuso, alguna cláusula, cuando se trata de un hecho imposible, prohibido por la ley, contrario a la moral, es nula. O sea que allí se podría plantear perfectamente la nulidad. Usted preguntaba hoy cómo era el tema de la nulidad. Bueno, con rojo o con el color que le guste, vaya en el código, es nula ahí tiene todos los supuestos de nulidad, ¿sí? Porque no hay nulidad sin una ley que ordene la nulidad. Ok, gracias. Bueno, la disposición testamentaria se mantiene vigente, pero este cargo prohibido, porque el hecho es imposible, prohibido por la ley o contrario a la moral, es nulo y la condición también. Y acá tenemos otro supuesto de nulidad, cuando se violan las formas de testar, que están reconocidas en la ley. El testamento solamente saben ustedes que se puede otorgar en alguna de las formas que el código prevé. Tenemos dos supuestos, testamento por acto público, testamento hológrafo. Pero si utilizáramos un testamento que no está admitido legalmente, como por ejemplo un supuesto del Código Civil derogado, el testamento cerrado, entonces el testamento es inexistente. Este es un supuesto de testamento inexistente. ¿Y qué pasa con las formalidades testamentarias? Bueno, el incumplimiento de las formalidades impuestas a cada tipo de testamento también trae aparejada su nulidad. Porque la ley las establece a las formalidades justamente y dice, son para cada clase de testamento y no se pueden extender a las de otra especie. Por ejemplo, en un testamento por acto público tienen que comparecer 2 testigos. La ley es muy clara con respecto a cada una de las formalidades testamentarias. Bueno, repetimos entonces la regla. El testamento es un acto jurídico, formal, solemne. La falta de cumplimiento de las formalidades legales trae aparejada su nulidad, pero cuando estas formalidades se cumplieron como establece la ley, se puede declarar nula alguna cláusula testamentaria y mantener vigentes las partes restantes del testamento, en un supuesto de nulidad parcial. ¿Para qué? Para no invalidar todo el testamento, sino justamente una de las cláusulas.
¿Se puede confirmar un testamento nulo? Sí. ¿Quién lo puede hacer? El testador, por supuesto, en vida. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, tiene que reproducir en otro testamento las disposiciones, cuando no ha observado la forma, ¿sí? Puede hacerlo reproduciendo en otro testamento las que cumpla, por supuesto, los requisitos de la ley, el mismo contenido. Repito, el testador puede confirmar las disposiciones de un testamento nulo cuando no se han cumplido las formalidades de la ley. ¿Cómo? Reproduciéndolas en un nuevo testamento que él mismo otorgue con cumplimiento de los requisitos formales pertinentes. Cuando las formalidades no se respetan, el testamento es nulo. ¿Se pueden confirmar las disposiciones de un testamento nulo cuando no se observaron las formas? Sí. ¿Cuál es la forma? Reproduciéndolas en un nuevo testamento que cumpla los requisitos de la ley. Y por último, tenemos la nulidad por falta, un supuesto también de nulidad, es la falta de firma en el testamento hológrafo. Ustedes ya lo han visto, me imagino. Lo vieron la semana pasada, ¿verdad? Los tipos de testamento. ¿Los vieron? Sí. ¿El viernes pasado? Bien. Y allí habrán visto que en el testamento hológrafo uno de los requisitos esenciales es la firma. El testamento tiene que estar totalmente escrito, puño y letra del testador, con la fecha, con la firma, ¿sí? ¿Qué pasa si falta la firma? El testamento es nulo. Acá tienen ustedes otro supuesto de nulidad. Y hay una prohibición de la ley también. Testamento hológrafo no puede existir si no tiene firma. ¿Y qué pasa cuando falta la firma en un testamento por acto público? Bueno, a veces el testador no sabe firmar. Cuando no sabe firmar, hay que avisarle al escribano, porque el testamento por acto público es para escritura pública, interviene el notario, y decirle que firmará a ruego otra persona, o alguno de los testigos. Fíjense ustedes que los dos testigos que deben comparecer al testamento por acto público deben saber firmar. El problema es cuando el testador dice, no sé firmar, el testamento es nulo. Cuando dice que no sabe firmar, si sabe firmar, el testamento es nulo. Cuando sabe firmar y no puede, vamos a imaginar que ha tenido un problema en el brazo, que está accidentado, que está fracturado, quebrado, enyesado, entonces el notario debe dejar aclarada esta circunstancia. Bueno, hemos terminado con nuestra clase hablando de la ineficacia de las disposiciones testamentarias. Ven ustedes que hemos repasado muchos de los temas que vimos la semana anterior. Estaba pensando, me parece importante repasar con ustedes también otra cosa. ¿Qué es esto de los sucesores mortis causa? El tema de los herederos, ya lo han visto, pero me gustaría repasar con ustedes que en las sucesiones testamentarias, el causante instituye un heredero de cuota, un legatario, y es necesario que ustedes sepan para el examen, les digo para que lo tengan presente, que puedan marcar el perfil, las características que tiene un heredero de cuota, qué es lo que se le transmite, cuál es su llamamiento, cuál es su naturaleza jurídica, ¿tiene o no tiene derecho de acrecer? ¿Qué pasa con las deudas del causante y el heredero de cuota? ¿Qué pasa con las cargas de la herencia? Y lo mismo con respecto al legatario. Saben que el legatario también es una figura importantísima, es el que recibe un bien particular de la herencia o un conjunto de bienes, es un sucesor a título particular, tiene un llamado particular también, no tiene derecho de acrecer, solamente
puede recibir el bien que se le ha legado, no responde por las deudas del causante en principio, salvo en algunos supuestos en los que la sucesión es insolvente, y entonces va a responder solamente hasta el límite y el valor de la cosa legada. ¿Cuál es la posición jurídica que tiene el legatario? ¿Ocupa la posición jurídica del causante? No. ¿Qué pasa con la posesión hereditaria? ¿Tiene posesión hereditaria o no? ¿Tiene derecho de acrecer? ¿Tiene alguna preferencia para el cobro de su legado? ¿Qué tipo de responsabilidad tiene? ¿Tiene una responsabilidad intravires, ultravires? Bueno, ese tipo de cosas nosotros les vamos a preguntar en el examen. Así que prepárense para el día del repaso, porque vamos a ir repasando todo esto para que ustedes estén bien preparados para el día del examen. Tanto la figura del heredero de cuota, del legatario, les vamos a hacer estas preguntas. ¿Qué tipo de sucesor es? ¿Qué tipo de llamamiento tiene? ¿Qué pasa con las deudas del causante? ¿Qué posición jurídica tiene? ¿Que tiene posesión hereditaria o no? ¿Tiene o no derecho de acrecer? Si tiene o no preferencia para el cobro, en este caso de su legado, y qué tipo de responsabilidad tiene. El heredero, ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Intravires, ultravires, si es ultravires, ¿en qué casos la tiene? Si es intravires, tiene que explicarlo. En fin, quiero que ustedes estén bien preparados para que vengan al examen, a dar un examen brillante, porque se van a despedir del derecho civil con esta materia que es la materia más hermosa de todo el derecho civil, o por lo menos es lo que a mí me parece. A mí es la que más me gusta. Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Nos despedimos acá. Han quedado muy poquitos. De la mayoría de los que están, me parece que, no sé si están todos presentes. Azul Ardiles está ahí. Hola, profe. Sí, acá estoy. Bueno, ¿cómo se va preparando Azul? Y leyendo, porque es larga. ¿Va leyendo de a poquito? De a poquito, sí, así no se me junta todo. Vaya leyendo de a poquito. Bueno, yo les voy a mandar hoy el Power para que ustedes lo tengan. Ya por lo menos una leidita, una repasadita, vayan leyendo los artículos del código, vayan marcando, así como les digo, yo digo en rojo porque a mí me gusta mucho usar colores en los códigos, vayan marcando esto de las nulidades, para que cuando ustedes repasen, van a ver cómo se acuerdan de todo y les va a resultar mucho más fácil. Joaquín, ¿cómo se va preparando? Cri, cri. ¿Dónde estará Joaquín? Joaquín se fue. Lisandro, ¿cómo se está preparando? Tampoco Lisandro está en la clase, aunque parece que está. Viviana, ¿qué tal, Viviana? Estoy bien, bien, dentro de todo bien. Hola, doctora. ¿Te estás preparando, Viviana, estudiando? Sí, sí, De a poquito. Bueno, de a poquito. vieron que tiene muchas cosas para recordar y que es una materia que parece sencilla cuando uno empieza, pero tiene su densidad, tiene sus cositas. Así que no la dejen para último momento, vayan de a poquito, relacionando todas las cosas, van a ver que les va a resultar linda y sencilla. Santiago, Sí, doctora. ¿cómo anda Santiago con la materia? Bien, compartiendo con otras materias, ahí regulando los Compartiéndome. tiempos. Ustedes tienen muchas materias para rendir después. Y bueno, si tienen algún problema, nos hablamos, nos preguntamos, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una instancia de repaso, ¿sí? Para que ustedes puedan tener los conceptos importantes bien claros. ¿Alguien tiene un programa por ahí que me diga cuál es el tema de la clase próxima? ¿Tendrán un programita?
La unidad 8, petición, a ver, ya le digo, espere. Petición de herencia, heredero Ajá. aparente y Ajá. responsabilidad de herederos y legatarios. Ah, perfecto. Tenemos petición de herencia. Bueno, un lindo tema. El tema de la petición de herencia. Bueno, vamos a trabajar entonces la semana que viene con eso. Bueno, los saludo entonces, los despido hasta la semana que viene, que tengan una linda semana. Y cualquier cosa nos hablamos. En un ratito ya van a tener el Power disponible para poder bajarlo. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Luego, buena semana.